En este vídeo vamos a calcular los cash flows para el ejercicio de las cápsulas de café que tienes colgado en la plataforma del aula virtual. Lo primero que vamos a hacer es empezar con la información relativa al desembolso y al valor residual. Nos dicen en el apartado donde aparecen las amortizaciones, donde nos habla de la información de las amortizaciones, de las instalaciones, etcétera, que hay un valor residual de 500. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es colocar ese valor residual en la tabla para que no se me olvide. Y, como sabes, solamente se coloca en el último año de la inversión. Nos han dicho que es una inversión para 3 años, pues en el último año, en el tercero. Vamos a proceder ahora a buscar la información relacionada con el desembolso inicial y nos indica el ejercicio que para crear la empresa han sido necesarios 45.000 euros y que el detalle de esta financiación se encuentra en el balance. Cuando nos fijamos en la parte del pasivo, en el balance, vemos que hay una parte que es capital propio, vemos que hay subvenciones y vemos que hay un préstamo a largo plazo. Bueno, pues el desembolso inicial lo calculamos siempre como el total de la inversión, que serían los 45.000 euros, menos las subvenciones, menos los préstamos. Esto nos da un total de 32.500. Y este es el importe que vamos a colocar con signo negativo en el año 0. Este es el desembolso inicial, ¿de acuerdo? Si te fijas, en medio en esa columna, como no la voy a utilizar, he colocado los signos de las operaciones que voy a ir haciendo, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en el vídeo de teoría. Los ingresos van sumando, se restan los gastos de explotación, se restan los intereses, se resta la amortización legal, ¿vale? Entonces, esas operaciones ya están indicadas aquí con estos signos. Vamos a buscar información adicional que vamos a tener que colocar. Bueno, por un lado vamos a tener que poner los ingresos. Los ingresos son los ingresos por ventas, es decir, que vamos a multiplicar el número de unidades vendidas por el precio de venta. Si te fijas en el enunciado, lo primero que te dice es el total de cápsulas que se hacen o se venden en todo el mercado, que son 300.000, y después te indica cuál es el porcentaje que corresponde a la empresa, en este caso un 50%. Bueno, pues el número de cápsulas vendidas por la empresa son 150.000, el 50% de 300.000. ¿Vale? Esto es lo que nos va a permitir colocar los ingresos. Pero además de eso, vamos a tener que calcular los intereses del préstamo y la amortización. Entonces, lo voy a dejar todo calculado y después trasladamos la información a la tabla. Vale. Para el préstamo, nos dice que es un préstamo de 7.500 que se va a devolver en 3 años a partes iguales al 6% de interés. Entonces, colocamos el préstamo vivo en el año 1, 7.500, hacemos el 6% para calcular los intereses. Por cierto, puedes ver aquí arriba, en la barra donde se ven las operaciones, puedes ver cuáles son las operaciones que he ido haciendo en caso de que necesites consultarlo, ¿vale? Como nos dice que se va a devolver a partes iguales en 3 años, pues serían 2.500 cada año y el préstamo pendiente serían 7.500 menos 2.500. Este préstamo pendiente es el préstamo vivo en el año 2. Y de nuevo aplicamos el 6% para los intereses, una devolución de 2.500, igual que antes, préstamo pendiente, pues 5.000 menos 2.500, 2.500, y este es mi préstamo vivo para empezar el año 3, al cual le voy a aplicar los intereses de 150, hago una última devolución de 2.500 y después de esto ya no me queda nada pendiente del préstamo. Y por último necesito la información respecto a la amortización legal. Me indican que en el balance viene el detalle de las inversiones de la empresa. Entonces vemos que la empresa tiene un edificio y después tiene unas maquinarias, que son 15.000 más 25.000. Y en ese mismo párrafo me indica que la parte de los edificios incluye unos terrenos valorados en 7.500. Bueno, pues voy a sumar los edificios más las maquinarias y a esto le voy a restar los terrenos, que son 7.500, y ese valor residual que ya habíamos buscado al principio de todo, 500. Esto me va a dar la base amortizable. Después me dice que Hacienda permite amortizar estos inmovilizados en 10 años. Por lo tanto, voy a dividir mi base amortizable entre 10. Y ahora ya sí tengo toda la información necesaria para poder trabajar directamente en la tabla de cálculo de cash flows. Lo primero que voy a hacer son los ingresos para el año 1. Entonces hemos quedado que se vendían 150.000 cápsulas y en el enunciado nos indica que el precio de venta es de 0,40. Pues 0,40 por 150.000, 60.000. Los gastos de explotación son del 35% de los ingresos. Pues el 35% gastos de explotación. Los intereses del año 1 son los intereses del año 1 de la inversión que coinciden con el año 1 del préstamo, es decir, 450. Y por último, la amortización legal, que van a ser 3.200. Este es en el momento en el que hago la operación.
más 60.000, menos 21.000, menos 450, menos 3.200. Eso me va a dar el resultado económico o beneficio antes de impuestos. A esto le voy a aplicar el tipo impositivo del 25% y eso me va a dar el beneficio neto. Para transformar este beneficio neto en un cash flow, lo que tengo que hacer es sumar la amortización legal, 3.200, y restar la devolución del préstamo. La devolución del préstamo del año 1 de la inversión es la devolución del año 1 del préstamo también. Por lo tanto, traslado esta información a la tabla. Bueno, pues el beneficio neto más la amortización legal menos la devolución del préstamo me va a dar el cash flow del año 1. Vamos a por los ingresos del año 2. Me dice el enunciado que los ingresos se van a incrementar un 10% cada año. Bueno, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 60.000 más el 10% de 60.000 y de esa manera voy a tener los ingresos del año 1. Los gastos van a ser del 35% de mis ingresos de ese año. Los intereses del año 2 de la inversión son los intereses del año 2 del préstamo y la amortización legal se mantiene. Con esto calculo de nuevo mi resultado económico, aplico el 25% de impuestos y consigo mi beneficio neto. Y una vez que tengo esto, sumo la amortización legal y resto la devolución del préstamo. Esta devolución del préstamo es la devolución del año 2, porque el año 2 de la inversión también es el año 2 del préstamo. Y por último, voy a por los ingresos del año 3. Los ingresos del año 3 son un 10% más altos que los del año 2, así es que voy a hacer 66.000 más el 10% de 66.000. Los gastos de explotación del 35% de estos ingresos, los intereses del año 3 de la inversión son los intereses del año 3 del préstamo, la amortización legal se mantiene y con esto tengo mi resultado económico para ese año. Aplico los impuestos del 25% para conseguir el beneficio neto. Y a esto le sumo la amortización legal, le resto la devolución del préstamo y para calcular este cash flow tengo que sumar este valor residual que había dejado aquí arriba. Entonces, este último cash flow es el beneficio neto más la amortización legal menos la devolución del préstamo más el valor residual que lo había colocado ahí arriba. Y con esto he terminado de calcular los cash flows para este ejercicio. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Solamente una nota más. Este es el ejercicio base que vamos a utilizar o al que vamos a aplicar ahora los criterios de inversión para calcular el BAN, el TIR y el payback. Te lo comento para que no pierdas las cifras de vista porque lo vamos a basar en este. Nos vemos en el próximo vídeo.